Buenas tardes, chicos. Hoy vamos a conocer a un niño muy especial, que se llama Ogipuna, donde la verdadera belleza está en el corazón. Vamos, acompáñenos a conocer. Como se muestra, nació con una situación diferente, una situación compleja, que es una enfermedad. Por lo tanto, pues podemos ver que en su rostro tiene diferentes facciones que lo diferencian, tal como las orejas que son caídas. También observamos los ojos también que son caídos, también vemos que tiene muchas cicatrices quirúrgicas, pues por tantos tratamientos que le ha tocado exponerse debido a que nació con una enfermedad. Esto muestra los aspectos físicos y las características psicológicas de Ogi. Bueno, pues primero que todo tenemos la valentía ya que él se arriesga y a las nuevas experiencias que le pueda pasar en su vida a la hora de pertenecer a un colegio, ya que siempre ha estado en la casa, puesto que su mamá le dictaba las clases. Es empático también, puesto que al tener que vivir situaciones complejas donde siempre la gente lo señala, lo trata de excluir, él es empático con la gente, a la gente que él conoce. Y la resiliencia, puesto que nunca se da por vencido, ya que le gusta estudiar, entonces como siempre que va con la actitud de aprender algo nuevo. ¿Cuál es la identidad de Ogi? Pues hay que mencionar la cultura, ¿no? Entonces la cultura, él está rodeado por su familia, la cultura del hogar, donde principalmente esta es su mayor fuente de amor y también de bondad, donde le han explicado varios valores como a cada uno, ¿no? Entonces Ogi es respetuoso, Ogi es empático. También le han enseñado lo importante que es el estudio, entonces siempre ha mostrado curiosidad mediante el estudio, mediante el aprendizaje. Además de esto, podemos decir que la cultura escolar de hoy no es tan adecuada, puesto que le hacen bullying en el colegio debido a sus características físicas, pero a lo largo de esto encuentra nuevos amigos, tal como Jack Will y Summer. Jack Will, debido a que como que se pone en el lugar de él y empieza como a establecer una conversación, y Summer lo acepta sin importar las características físicas, los grupos sociales en los que se encuentra cada uno. Es decir, como se mencionaba anteriormente, pues la familia, ya que es una parte importante para él, debido a que lo que hacen siempre es apoyarlo y buscar una manera en la que él pueda encajar en su mundo siendo de manera ordinaria, siendo de manera única. Entonces siempre él va a buscar como su esencia en las cosas naturales. Y también pues está Jack Will, que como se mencionó anteriormente, primero inició siendo como un enemigo para él, pero después lo fue conociendo y fue valorando el amigo que tiene hoy en día en la película, puesto que y eso le dio como a entender que él es único y que mucha gente, aunque él tenga diferentes rasgos físicos, lo valoran por lo que él realmente es y no tiene que aparentar o ser una persona totalmente distinta para poder encajar en la sociedad. Nos demuestra que lo importante no solamente está en lo físico, sino que también está en la bondad, en el respeto y en la empatía. Porque cada uno, para nadie es un secreto que cada uno tiene que luchar contra sus propias batallas. Por esta razón, esta película lo que nos enseña es a buscar nuestra esencia en lo ordinario, ya que cada uno es único. La película Audrey atraviesa un proceso de transformación que lo lleva a desarrollar una autoestima positiva, pues tenía una autoestima baja y negativa, porque pues estaba bajoneado debido pues a las deformidades que presentaba en su rostro por el trastorno del síndrome que sufría. Por esto, Oki evitaba mostrar su rostro en público y se esconde detrás de un casco de astronauta, señal de que no se siente cómodo con su apariencia ni con la percepción que los demás tienen de él. Este temor constante al juicio externo lo lleva a resguardarse en su madre y a buscar la validación de ella para sentirse aceptado. A medida que Ogi entra a la escuela por primera vez, su autoestima comienza a cambiar gracias a las amistades que está formando, aunque pues todavía es vulnerable a las percepciones ajenas. Asimismo, vemos cómo se ve muy afectado cuando uno de sus amigos empieza a hablar mal de él, lo que lo afecta y lo hace sentirse traicionado. Eso demuestra que aún no ha logrado consolidar una buena autoestima de sí mismo, pues depende mucho de lo que otros sigan pensando de él. Con el tiempo y tras enfrentarse a esos desafíos del bullying, Ogi comienza a desarrollar una autoestima más fuerte. Se da cuenta que su valor no depende exclusivamente de cómo lo ven los demás, sino de lo que él piensa de sí mismo.
Las experiencias positivas, como ser aceptado por sus compañeros o el premio que gana, le permiten tener confianza en sí mismo. Sin embargo, también aprende a aceptarse tal y como es. Deja de esconderse detrás del casco y ya no necesita una validación constante de los demás para sentirse seguro. Al final de la película, Ogi ha desarrollado una autoestima positiva alta. Se acepta a sí mismo, confía en sus habilidades y ha aprendido a ser resiliente frente a las adversidades, como lo fue en el caso del bullying y todo lo que él tuvo que pasar. Este crecimiento emocional le permite enfrentar el mundo con más confianza. Asimismo, su confianza en él mismo lo hace tener una nueva felicidad. Así, le permite ir sin miedo al juicio de los demás. Como se mencionaba anteriormente, entonces vemos que Aoji es un personaje muy interesante de analizar. Y ahora lo vamos a analizar desde los pilares de la autoestima, una de las partes claves de lo que hemos visto en la autoestima como tal. Entonces, ¿por qué los pilares de la autoestima son tan importantes? Bueno, los pilares de la autoestima finalmente nos ayudan a describir que entonces por qué ciertos comportamientos de Aoji, entonces, y cómo los refleja. Esos están basados en 6 pilares de la autoestima. Y en Aoji, como lo veníamos explicando, es un niño de 10 años, muy consciente de su condición física. Él sabe que tiene un impacto muy grande en las primeras impresiones que causan las demás personas. Esto pues producto de su aspecto físico que venía desde nacimiento. Eso para una persona común y corriente o para una persona normal puede ser algo traumático, ya que eso puede causar que se sienta restringido socialmente y pueda aislarse socialmente. Sin embargo, vamos a ver cómo a lo largo de los pilares, cómo con un análisis de los pilares de la autoestima en Aoji se puede presentar como un niño que realmente es ejemplo en este sentido. Entonces, nada, a lo largo de la película vemos cómo el autoestima de Aoji va evolucionando. El Aoji que nosotros conocemos al inicio de la película es un Aoji completamente diferente. Es un Aoji que inicialmente estaba en casa y luego pasa a ser un Aoji que está en preparatoria con unos amigos que lo ayudan y que lo apoyan. Y es toda esta transición lo que hace que los pilares de la autoestima de Aoji evolucionen. En ese sentido podemos afrontar cómo él lucha contra esos estigmas y cómo él lucha más que contra las otras personas, consigo mismo y cómo lo perciben los demás y el cómo se siente con respecto a eso. Entonces se puede reconocer, es una evolución de esto. Entonces, al principio vemos cómo la llegada al colegio enfrenta múltiples inseguridades, como mencionaba. Sin embargo, él trata en lo posible que esto no sea una limitante en su día a día y trate de afrontar el problema al día. Esto lo ayuda a evolucionar su autoestima y a no sentirse fatigado. Y esto vamos a ver que es muy importante eventualmente en el análisis de un pilar que se va a presentar sobre Aoji. Entonces, ¿esto qué es lo otro que demuestra? Es que demuestra su voluntad de no esconderse y ser consciente de que sus acciones y su apariencia física no son... Ser consciente de que tiene una apariencia física diferente, sin embargo que esto no es una limitante para él. Esto es un claro ejemplo del primer autoestima, el pilar de la autoestima que nos habla sobre la práctica de ver conscientemente. Él mismo se reconoce que sabe que existe eso, sin embargo sabe que eso no es una ley, no lo desconoce, pero tampoco se deja limitar por eso en su día a día. Y eso nos lleva a un segundo punto, y es el segundo pilar, que es la práctica de aceptarse a sí mismo. Están muy unidos y están muy vinculados en la hora de presentarse a Aoji. ¿Por qué? Porque al aceptarse él mismo, él entiende que esto hace parte de sí mismo y que no lo debe ocultar. Es más, él reconoce que esto lo hace una persona que, si bien físicamente es diferente a los demás, es un rasgo característico de él. Y hace que las amistades que cree también sean amistades genuinas. Porque sabe que las personas que realmente se le están acercando y las personas que hablan, interactúan con él en el cotidiano, son personas que lo aprecian, son personas que, digamos que, son conscientes de las cosas y no les importa lo que permite hacer a Aoji, lo que él es realmente, demostrar cómo su humor y autorreconocerse y no limitarse. Es por eso que entendemos que Aoji no se esconde y que es el segundo, la práctica de aceptarse a sí mismo es uno de los pilares más importantes que vemos en Aoji. Otro de los pilares que podemos evidenciar en Aoji es la práctica de autoafirmación. Esto muy vinculado al inicio de la película cuando le hacían bullying en el colegio por su apariencia. En una situación normal podríamos decir que un niño o una persona podría simplemente dejar de asistir a la escuela por el bullying constante que le hacían, por la presión social, porque no se siente
a gusto con eso. Para Augie no. Para Augie esto fue, lo ayudó a aceptarse y lo ayudó a aceptar su condición y a entender que él era especial y que eso era un rasgo de él y que eso no debía limitar. Por eso en autoafirmación vemos como él, a pesar de todo esto, sigue yendo a la escuela y eso lo vamos a evidenciar al final de la película como que consiguió amigos, ese mismo y su gran humor. Eso es lo que le permite desarrollar parte de su personalidad y el autoestima va muy ligado a eso. Por último vamos a analizar un cuarto pilar de los 6. Si bien todos son importantes, estos 4 son los que más resaltan y es la práctica de integridad personal. Augie demuestra una inteligencia emocional muy grande y él defiende mucho sus valores y creencias y es muy constante con esto respecto a lo que él siente y hace. Y pese a que afronta situaciones difíciles, recibir bullying, no ser aceptado por algunos y ser visto, entre comillas, mal por otros, esto no lo hace rendirse y no hace que cambie sus ideales, no hace que cambie sus cosas. Si es real que hay una evolución del personaje en eso no quiere decir que haya un cambio en lo que él cree y en cómo él lo expresa, sino quiere decir que él mismo se va dando cuenta cómo va desarrollando la personalidad y esto va influyendo, pero él es constante en cómo actúa con los demás, lo que es un claro ejemplo de la práctica de integridad personal que termina siendo uno de los pilares también importantes. Como mencionaba anteriormente, solo analizamos 4 de los 6 pilares en Augie, porque los otros 2 pilares, si bien están presentes en Augie, se pueden evidenciar, no son tan importantes y no son tan relevantes como estos 4 que se presentaron. Al final lo que vemos es que Augie es una persona muy interesante de analizar, es una persona que conocer debe ser asombroso, porque pese a tener una corta edad, está lleno de reflexiones que se pueden hacer sobre él. Entonces esa es también la invitación ahí. Y es quién es Augie. Sumado a todo lo que habíamos dicho anteriormente, es lo que construye la autoestima de Augie y también lo que construye toda la parte que veníamos exponiendo de identidad. Entonces, muchísimas gracias.